Gustavo, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Te ves cantando con nosotros un karaoke? No, como te puse ahí en el mensaje escrito, yo tengo una perimetral respecto a cualquier tipo de micrófono acompañado por música. No Ah, puedo cantar en ningún lugar del país puedo cantar. por el bien Tengo la de... garganta podrida, no prohibida, no podrida. Este... Y bueno, lo mismo que con pelotas de fútbol. Sí, Ajá, también tengo una perimetral. ajá, No lo puedo hacer. Suenan ajá. alarmas. Bien, 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 bien. Bueno, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias, che, por estar con nosotros, actualizar la información de lo nacional. Hoy se hace más que necesario. Nosotros estamos en un, como se dice en guaraní, en un embolleré Sí. importante. Pero bueno, abrimos un paréntesis porque no podemos desprendernos de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, habrán escuchado alguna vez alguna abuela decir mal de muchos, consuelo de sonsos. Sí. Para que ustedes no se sientan solos en el berenjenal que están viviendo, no sé la palabra en guaraní, pero es más o menos parecido a berenjenal, Ujú. eh, el portal El Destape presenta un mapa interactivo de cada provincia del país con todos los conflictos que se están generando por decisiones del gobierno nacional de despedir trabajadores del Estado, desarmar organismos del Estado, etcétera, etcétera, o por decisiones de empresas que reducen su personal ante la falta de ventas. Entonces, esto que empezó en Misiones hace 12 días más o menos, que estábamos al aire cuando vos me comentabas que recién empezaba el conflicto y las protestas, Sí. se está extendiendo a todo el país. ¿Pero por qué? Porque la situación que ha generado, como vos dijiste muy bien hace un rato, el gobierno nacional de Javier Milei, con el apoyo de muchos diputados que todavía no quieren tratar el decreto de necesidad y urgencia, que es el que está generando este desbarajuste económico. Y aquellos que todavía están dudosos entre aprobar la ley bases y darle las herramientas que mi ley necesita para modificar el país, es lo que está pasando. Y está, a ver, entre comillas, bueno, oportuno que estos conflictos se estén desatando mientras en el Senado de la Nación se está discutiendo la ley bases. Porque justamente la ley bases no va a solucionar los conflictos de todas las provincias, sino que los va a empeorar. No hay ninguna posibilidad de que ninguna de las medidas que se le puedan ocurrir a Milei o al equipo económico vayan a solucionar los conflictos. Después vamos a hablar sobre el final de la columna sobre una encuesta de Ricardo, de Bachmann, Eduardo Bachmann, con respecto a la percepción que se tiene del conflicto de Milei. Pero bueno, vamos a hacer una especie de recorrida más o menos cronológica. Dale. Primero, me alegro que te hayas mejorado y que no estemos haciendo la columna con vos desde la cama como fue el viernes, sino que estés en pie como una persona así ya sana y Dale, que puedas ir incluso a los acampes. dale. Bueno, el sábado tuvimos ese acto casi penoso de un Milei en soledad, cuando el 1 de marzo anunció el Pacto de Mayo. Él se imaginaba glorioso, luminoso, triunfante, con todos los gobernadores rindiéndole pleitesía en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, no pasó así. El único gobernador que estuvo presente en el famoso acto en donde se iba a firmar el Pacto de Mayo estuvo el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, nada más. Ujú. Y lo acompañaron en la plaza unas 5.000, 6.000, 7.000 personas. Y el cabildo donde decidió hacer el acto del 25 de mayo, ese cabildo en 1810 firmó en contra de lo dictado por el Cabildo Abierto de la ciudad de Buenos Aires, que era el que proclamaba la ruptura con las cadenas de España. Por lo tanto, todo estaba mal pensado como para que el acto de Javier Milei
fuera algo casi lamentable, con un discurso plagado de fantasías, como esto de que menos mal que llegamos nosotros, porque si no íbamos a tener un 17.000% anual de inflación, que lo siguió repitiendo a pesar de que ya muchos se lo desmintieron, se burlaron, hicieron memes con eso del 17.000%, sin embargo lo sigue diciendo. Claro, estamos frente a un embaucador donde ya gran parte de la dirigencia política, aunque no lo admitan, y gran parte de la población, aunque no lo admita, se está dando cuenta de que el rey está desnudo, de que el presidente Javier Milei no tiene más que ofrecer que desastres, que no hay nada que pueda mejorar, a partir de muchísimas actitudes, ¿no? Bueno, pero el miércoles habíamos tenido el show en el Luna Park, el sábado tuvimos este show, pero ya un poquito más serio, donde presentaba a un Milei en soledad que reivindicaba como un rockstar la figura de Caputo. Y un público absolutamente entrenado, ellos que se quejaban por los actores en algunos canales de televisión que mostraban las crisis, la imposibilidad de pagar tarifas y decían que eran actores contratados por el canal, tuvieron un público muy culto, capaz de votar a Milei, muy preparado, que una de las cosas que gritaba era ley, bases, ley, bases, ley, bases, y seguramente que gran parte de esos que gritaban ley, bases, ni siquiera sabían cómo se escribía bases. Y otra parte del público en un momento empezó a pedir plebiscito, plebiscito, obviamente tan ensayado como los cantitos de una hinchada en una cancha. Fue increíble, realmente, bueno. Y como el Pacto de Mayo le falló, llamó a un Consejo de Mayo, que sería algo que se puede hacer en junio, julio, agosto, septiembre, el año que viene, no importa, pero que se llama Consejo de Mayo, con miembros elegidos absolutamente a dedo, como representante de las provincias argentinas, representante de la Cámara de Diputados, y leyó todos los que podían formar parte de ese consejo, y en el único lugar, en la única palabra en la que se trabó, fue cuando quiso decir sindical. Ahí tartamudeó, no le salió, le falló la pronunciación, se le trabó la lengua, se le movió la dentadura postiza, pero no pudo decir sindical. Lo demás lo dijo todo bien. Bueno, después prometió que una vez que se apruebe la ley bases, que aumenta muchos impuestos, se va a comprometer a bajar esos impuestos que había aumentado con la ley bases. Entonces, ¿para qué estamos jodiendo con la ley bases si esos impuestos que se aumentan después los va a bajar? ¿Para qué generar conflicto? Pero es un presidente conflictivo. Anoche, Javier Milei ya partió hacia su séptimo viaje en los 5, casi 6 meses de gestión. ¿Otra vez? Es el presidente. Sí. Es el presidente que más se movió en los primeros meses de gestión, lo cual es todo un récord. Y gran parte de esos viajes no tuvieron que ver con políticas de Estado, sino con cuestiones personales, fiestitas de cumple, graduaciones, etcétera, etcétera, desvirgamientos, no sé para qué va. Bueno, pero en el medio están proliferando los despidos, los cierres de fábrica y suspensiones. Por ejemplo, una fábrica de productos muy importantes que está en provincia de Buenos Aires, que se dedica a pegamentos y que todo lo que nosotros podemos comprar de pegamento proviene de esa fábrica, ya tiene producción para lo que suponen que van a vender por el resto del año. Entonces están suspendiendo trabajadores porque ya no tienen necesidad de seguir fabricando, lo cual es el extremo de una crisis de recesión que es la que se está previendo. Algunos aprovechan, obviamente, pero bueno, estamos en ese escenario. En el medio de todo esto, uno se pregunta, ¿y por qué Milei, que ganó el balotaje inmerecidamente en noviembre, no tiene esa luna de miel
porque muchos están hablando de la imagen positiva de Javier Milei, que más o menos se mantiene rondando lo mismo que sacó en el balotaje, cuando otros presidentes, en los primeros meses de gobierno, superaba el 70% de imagen positiva. Bueno, ¿qué pasó en el medio? El escándalo de España, más el escándalo de los alimentos, debilitó muchísimo al gobierno. Yo estaba escuchando a muchos analistas políticos que decían que un golpe de esa manera, lo de los alimentos y lo del escándalo en España, puede significar la caída y que no se produce un descontento o una reacción mayor a lo que significa el presidente que tenemos, si no fuera por los medios de comunicación y muchos periodistas al estilo de Luis Majul, de Nacho Viale, de Trebuch, que no saben cómo hacer para dibujar una sonrisa frente a las noticias que brinda este gobierno. Lo que nos enteramos el miércoles pasado, gracias a una investigación, a un pedido de informes que realizó Ari Lijalat para el Destape, se generó un escándalo enorme. La cantidad de alimento que tienen guardado, comprado por el gobierno anterior, demuestra dos cosas. Primero, que no distribuyeron lo que había, y que no repusieron, no compraron, no realizaron ninguna compra de alimentos. Por eso, eso que tienen ahí acumulado es lo único que hay para distribuir. Por eso lo están reservando, entre comillas, para una emergencia, lo cual es mentira, lo cual es una absoluta mentira. Porque hubo dos emergencias, uno el tornado en Bahía Blanca y otra las inundaciones en Corrientes, en donde no distribuyeron nada, y eso sí fueron emergencias. Por lo tanto, ya se ve cada vez más esa desnudez de mentiras, cinismo, hipocresía, 4 versiones de lo mismo. El juez Sebastián Casanelo ordenó al Ministerio de Capital Humano que informe sobre esos 5 millones de kilos de alimentos que están acumulados en depósitos y distribuirlos a partir de una denuncia de Juan Graboy. Y el gobierno dijo que va a apelar la decisión de Casanelo y puso 4 versiones diferentes de por qué no se distribuyeron los alimentos. Porque están vencidos, porque lo compró el gobierno anterior y hay una auditoría que dice que fue comprada de manera ilegítima, porque los van a reservar para emergencias o catástrofes, como dije antes, y Milei dice que ya se están repartiendo. 4 versiones distintas del mismo hecho provenientes de las mismas fuentes, lo cual implica el grado de desesperación y desconcierto que tiene el gobierno, a tal punto que el Ministerio de Sandra Petovelo en un comunicado dijo: esos no son alimentos, el 60% es yerba. Y uno le dice: che, ¿en qué país viven? Ni siquiera se imaginan que hay gente que come o que su comida principal está compuesta por mate cocido y una rodaja de pan. Hasta ese nivel llegamos de brutalidad, despiadado. Y la perlita fue cuando le preguntaron a Milei el problema de la gente que no llega a fin de mes. Y él dijo: bueno, si tuvieran problemas encontraríamos muertos por la calle. Es decir, recién ahí, cuando empecemos a encontrar muertos por la calle, se va a preocupar este gobierno de los que no tienen para comer. Es impresionante esta etapa. Bueno, ¿alguno para decir con respecto a esto? No, estamos por supuesto en línea con esto que reclama Ari Lijalat a través de un informe, y qué interesante, ¿no? Este periodista que ya en más de una oportunidad ha puesto en problemas al gobierno, ¿no? Simplemente con un pedido de informe, porque está poniendo, claro, la lupa en un lugar donde se muestra la despolítica, o por menos el desprecio hacia
lo que debería ser una herramienta para poder colaborar y mitigar esto que el propio Javier Milei ha provocado, ¿no? El hambre en el pueblo argentino. Por lo tanto, me parece que es importante que esto sea rápidamente ejecutado, distribuido y entregado a las familias que realmente lo necesitan. Y bueno, celebramos esto, ¿no? De todos los actores de la política y del periodismo que han revisado esto y que lo han puesto en el tapete. Pero hay una cuestión también, ¿no? Porque los argumentos que dan los funcionarios del gobierno nacional por la no distribución de los alimentos y la no distribución de los medicamentos que provocaron 50 muertes, los medicamentos para enfermos graves y con discapacidad, ya provocaron 50 muertes, y después vamos a hablar un poquito de qué significa eso en causas, están originadas a partir de los prejuicios que se generaron desde los medios de comunicación y avalados por cierto sector del Poder Judicial Federal radicado en Buenos Aires. Es decir, la sospecha de que todo, absolutamente todo lo que hizo el kirchnerismo está manchado por corrupción y no debe tocarse. Porque lo de los alimentos porque estamos pensando que la compra de algunos de esos alimentos fueron fraudulentas. Con lo de los medicamentos, que algunas personas reciben medicamentos cuando en realidad no los necesitan y después los revenden, sin aportar ninguna prueba, el prejuicio hace que estas cosas no se ejecuten. Prejuicio generado por los medios de comunicación, refrendados por los jueces, aplaudidos por el establishment. El círculo rojo, el empresariado, es un círculo más que vicioso, absolutamente venenoso y perjudicial, que alguna vez tendríamos que romper. Pero con estas decisiones que ahora están diciendo, la justicia no se puede meter en cuestiones que son decisión de política de Estado. Primero, la garantía de distribución de alimentos es un pacto internacional que tiene Argentina desde hace muchísimos años. Por lo tanto, no es un capricho de un juez ni una necesidad del momento. El Estado Nacional está obligado a distribuir alimentos mientras la situación económica tenga a gran parte de la población sumida bajo la línea de pobreza. Obligación, por lo tanto, no es que cada gobierno hace lo que quiere con eso. Bueno, abandono de persona. No entregar alimentos, no entregar medicamentos por parte de un Estado es un abandono de persona, que puede tener de 3 a 10 años de prisión, de 5 a 15 si provocan la muerte. Yo me acuerdo, y probablemente algunos de los oyentes a los que no saludé, recuerdan que en un momento, cuando se inició el ciclo electivo, Javier Milei tuvo un acto frente a un grupo de adolescentes y señaló a Sandra Petovelo emocionada, llorando, porque había suspendido la distribución de medicamentos por sospecha de corrupción. Y estaba emocionada por eso. 50 muertes provocó su emoción. La quiero ver presa. La quiero ver presa porque es una decisión absolutamente arbitraria y que ella reivindicó. Y Javier Milei también. Bueno, esos son los delitos que están con malversación de fondos públicos. Con esto de la suspensión de obra pública, Javier Milei, por ahorrarse 15 millones de dólares, suspendió la segunda parte del tramo del gasoducto Néstor Kirchner y está usando el primer tramo a media máquina, en la mitad de su caudal. Por ahorrarse 15 millones de dólares, ahora Argentina va a tener que empezar a importar combustible y gas licuado que le va a empezar a importar, a comprar afuera teniendo un montón, y eso nos va a costar arriba de 500 millones de dólares. Esa es administración fraudulenta, malversación de fondos públicos, administración dañosa. ¿A quién se lo compra? A algunas empresas internacionales. Habría que ver. ¿Y quién le importa? Porque también, si hay la empresa que le importa está relacionada con algunas de estas empresas que debería distribuir el gas, ahí estaríamos sí verdaderamente en algo doloso, en algo totalmente grave.
Bueno, antes de pasar a la imagen, porque estamos hablando de todos estos conflictos que son por el capricho ideológico doctrinario que tiene Javier Milei. Pero lo que a veces no trasluce o no trasciende demasiado es como, tanto del Ministerio de Defensa conducido por Luis Petri, como desde el Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich, se están entorpeciendo las investigaciones por delitos de lesa humanidad. En estos días, Patricia Bullrich tomó la decisión de negar a la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad, la CONADI, la posibilidad de acceder a legajos para encontrar aquellas personas que fueron apropiadas por la dictadura, es decir, a los nietos. La CONADI se crea en 1992 por una ley del Congreso y depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que bueno, creo que fue desmantelada o no demasiado abonada por este gobierno pro dictadura, pero está impidiendo la investigación a la CONADI, que fue creado por una ley y que ellos dicen que son militantes. Bueno, por otro prejuicio, están impidiendo un avance hacia la verdad. Estas cosas no abonan realmente a la imagen de Javier Milei, pero el simple hecho, viste que se vanaglorian que tienen casi la misma imagen positiva que lo que sacaron en el balotaje, lo cual es mentira, porque la mayoría de las encuestas le dan muy por debajo del 56% de imagen positiva o de valoración positiva, y comparado con gobierno de Macri, gobierno de Alberto Fernández, en los primeros meses tenían una imagen superior al porcentaje que los había votado. Macri andaba por el 60, el 70%, y Alberto Fernández casi en el 80%. Por lo tanto, es mentira. Si este tipo tiene un 40 y pico % de imagen positiva, es porque ha deteriorado, se ha degradado su imagen. Y hay un porcentaje de gente que todavía, y que lo vemos en algunos medios de comunicación, que consideran que este es el sacrificio necesario para estar mejor en algún momento de la vida. Pero bueno, esto no nos va a llevar así. Hay dos problemas fundamentales, que es el salario que no alcanza y el peligro del despido. Esos son los dos miedos, no ya la inflación, la corrupción, la transparencia, no. El sueldo no alcanza y el miedo al despido, que es lo que hace que la imagen de Milei tenga un núcleo duro que esté por debajo del 30%. El núcleo duro sería aquel que lo defiende y lo reivindica a rajatabla. Pero de ese 50 y pico % que sacó en el balotaje, hoy andaría como imagen positiva cerca del 46%, lo cual es muy poco para un gobierno que está casi recién estrenado. Bien, bien. Clarísimo, Gustavo. Clarísimo. Agradecerte este análisis que nos has compartido. Nos quedamos, por supuesto, preocupados por este escenario que estamos viviendo en la Argentina, de absoluto retroceso, que se está llevando puesto a las provincias, que se está llevando puestos a los trabajadores, y que no se conoce todavía un techo, ¿no? ¿Hasta dónde tienen pensado seguir ajustando sobre los trabajadores? Nos queda esta incertidumbre que evidentemente a partir del 19 de noviembre de 2023 todos entendimos que era una situación que íbamos a tener que pasar y atravesar, sí o sí. Bueno, la estamos atravesando y con la resistencia que se pueda, ¿no? Una cosita que me olvidé de decir, que junto con los alimentos que no se distribuyeron, también hay unas 50 camionetas 0 kilómetros que son para cada Ministerio de Desarrollo de las provincias, que no se distribuyeron, que estaban ahí guardadas, herrumbradas, llenas de polvo, y que no se distribuyeron, que no se llevaron a los lugares donde estaban destinados. Esa fue una denuncia que hizo Victoria Tolosa Paz, la ex ministra de Desarrollo
social, que dijo, también están esas camionetas, y presentó una foto, y que nadie contestó de eso. El problema acá es que los diputados del radicalismo, senadores del radicalismo, y ni siquiera los de Unión por la Patria, tomaron estos hechos de gravedad, ni los de los medicamentos, ni lo de los alimentos, salvo tuitear alguna boludez, pero como bandera, porque los diputados y senadores, la semana pasada, cuando salió esta noticia, tendrían que haber ido a esos galpones para rodearlos, protegerlos, verificarlos, y nadie se movió, salvo el tuit. El tuit se ha convertido en la militancia política de aquellos que nos tienen que conducir, tanto radicales como peronistas. Qué pena. Y acá termino definitivamente. Qué pena. Gustavo, gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la paciencia y nos vemos el viernes. Al contrario, un placer. Fuerte abrazo. Gustavo Rosa es nuestro amigo, licenciado en Letras, periodista, docente universitario, que desde Rosario nos comparte semanalmente la columna de Panorama Político Nacional.